huye también de las pasiones juveniles. Entonces este versículo prácticamente nos está diciendo, huye de los deseos pecaminosos, ¿sí? Y sigue la santidad con los otros que buscan a Dios. Y yo busqué la definición de huir y dice, alejarse precipitadamente de un lugar o de una persona por temor o para evitar un daño o un peligro. Entonces la Biblia que dice, huye de las pasiones juveniles. ¿Para quién es esta palabra? Para nosotros, para ti y para mí. ¿Sí? No pensemos en el que no vino, no pensemos en nadie, pensemos, cada cosa que escuchemos de esta palabra, pensemos en nosotros, en que esto es para nosotros. Pero en realidad a veces es muy difícil cumplir esto, ¿sí? Porque las tentaciones son muy grandes, son demasiado grandes, ¿sí? Y al igual que todos los seres humanos, nosotros nacimos con una tendencia y es hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. La Biblia llama a esta naturaleza la carne. Y si nosotros seguimos las tendencias de la carne, o sea, los deseos, vamos a cometer el pecado. Y hay veces que sentimos que no podemos evitarlo, porque como vimos ahorita, las tentaciones son muy, muy grandes. Pero entonces a veces sentimos que no podemos huir de él, ni del pecado. Pero ¿de qué debemos huir? Ya sabemos que debemos huir de las pasiones juveniles. Entonces, definamos qué es pasiones juveniles. Viene de la palabra griega epitumia, que significa un fuerte deseo y una intensa inclinación por alguna cosa. Son deseos desordenados que frecuentemente están en nuestra vida y se presentan en la juventud por falta de madurez y de experiencia. Y no necesariamente las pasiones juveniles se refiere a las pasiones sexuales, ¿sí? Porque a veces como eso suena como muy asexual, pero no, ¿sí? Porque hay muchos más, digamos, están las peleas, las divisiones, la envidia, las mentiras, la música cochina, tal vez, los robos, las glotonerías, no sé, masturbación, pornografía, fornicación, las drogas, el alcoholismo. Bueno, son muchas, ¿sí? Nos quedaríamos como un buen rato nombrándolas porque la lista es muy larga. Jesús dice en Santiago 4:4 y nos dice el odio tan grande que tiene contra el pecado. ¿Sí? Nos dice que si somos amigos del mundo, nos convertimos en enemigos de Dios. Si tú quieres estar allá en el mundo, Dios te considera como enemigo de Dios. Entonces, quiero que esta tarde nos preguntemos si realmente creemos en Dios, ¿por qué seguimos pecando? Si realmente nos consideramos esos hinchas a morir por Cristo que decimos y que saltamos y gritamos, ¿por qué seguimos pecando? Jesús fue tentado igual que nosotros, y lo dice en la Biblia, pero la palabra dice que Él no pecó. Esa fue la única diferencia. Él fue humano como nosotros, pero Él no pecó. Y Dios ha enviado al Espíritu Santo para librarnos de eso, para guiarnos, para ayudarnos y para fortalecernos cuando tenemos la tentación. Vamos a la palabra, a 1 Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que Dios no va a dejar que a nuestra vida llegue una tentación que no podemos soportar, que no podemos huir de ella. Si no la pone es porque tenemos la posibilidad de huir. Además dice que fuera de eso nos da la salida, o sea, nos da la tentación. No, obviamente Jesús no nos tienta, pero deja que llegue a nuestra vida la tentación y nos da la salida. Entonces no podemos decir que, ay no, yo pequé porque no supe cómo salir de la tentación. Y nosotros como cristianos y un seguidor de Cristo y esos hinchas a morir por Cristo, es justamente lo que tenemos que hacer.
nosotros no podamos decir que no pudimos salir, porque el Señor es muy claro cuando Él nos dice que debemos huir. Nos dice, huye de las pasiones juveniles. No te acerques a la orilla, porque lo más probable es que te caigas. Si estamos caminando aquí en esta orilla, ¿qué pasa? Es más probable que nos vayamos al abismo que al otro lado. Entonces, tengamos cuidado, no juguemos con fuego porque nos quemamos. ¿Sí? Dejemos de coquetear con el pecado. Tengamos cuidado con todo lo que hacemos. ¿Sí? No nos las demos de valientes diciendo que yo tengo todo bajo control, yo voy, yo salgo, yo hago lo que yo quiera, pero yo me controlo. ¿Sí? No seamos ingenuos. Porque si no sabías, tenemos un enemigo que está buscando todo el tiempo devorarte. Porque la palabra de Dios dice que Satanás es nuestro enemigo número 1 y anda como león rugiente mirando a quien devorar. Y ojalá no seamos ninguno de los que estamos aquí a los que devore. Nosotros tenemos que odiar los deseos de la carne así como Dios lo odia. O si no, ¿qué hacemos acá? ¿A qué venimos a la iglesia? ¿Sí? Tu mente nunca debe estar de acuerdo y nunca debe ceder ante los deseos de la carne. Y veamos en la Biblia, en Génesis 39, del 7 al 9. En esta historia nos cuenta que Potifar, que era el oficial de la guardia del faraón, deja a cargo a José de toda su casa. Deja a cargo a José de todo lo que tenía en su casa y deja a cargo también a su esposa. Sí, pero él se dio cuenta, ¿por qué Potifar lo dejó con José? Porque él se dio cuenta que porque Jesús estaba con él y que todo lo que él tocaba era próspero. Pero entonces vamos a ver qué dice en el versículo 7. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Se puede oír o no se puede oír? Respóndanme, ¿se puede oír o no se puede oír? ¿José se había podido acostar con la esposa de Potifar? Claro que sí, tenía el poder, era el mayor en esa casa, tenía el poder de todo, podía manejar todo. Y podía hacerlo y el Potifar no se iba a dar cuenta. ¿Pero qué hizo? Tenía temor de Jehová. ¿Nosotros en serio tenemos temor a Jehová? Además, obviamente él no iba a defraudar toda la confianza que le había dado Potifar. A veces nosotros creemos que el cristianismo es una licencia para pecar. Sí, porque muchas iglesias cristianas en todo el mundo son rápidas para asegurar que para nosotros es imposible vencer el pecado como lo hizo Jesús. ¿Sí? Esto es lo que está escrito en la Biblia. Porque se predica entonces como sí, Jesús murió por ti, Él lo ha hecho todo por ti, derramó hasta la última gota de sangre. Y tienes el perdón independientemente de si pecas o no pecas. ¿Sí? Una vez salvo, siempre salvo. Yo ya hice mi oración de fe, entonces ya soy salva. Quiero que vayamos a Apocalipsis 3:11. Dice, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. ¿A qué se refiere cuando dice retén lo que tienes? A cuidar, a proteger. ¿Y a proteger qué? Tu salvación. En otra versión dice, cuida tu premio. ¿Y cuál es el premio que nosotros tenemos por estar aquí? La salvación. No quiere decir que entonces como ya hicimos la oración de fe y como ya fuimos a un encuentro, entonces vamos a volver a lo mismo y vamos a ser salvos. No. Sí, dice, cuida lo que tienes porque yo vengo pronto.
Y también vemos en Mateo 24:13, dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Quién nos dice aquí? El que persevera ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Sí, aquí no nos habla del que se queda en la mitad del camino, o el que hace las cosas a medias, o mediocremente. Nos habla del que persevera hasta el fin. Ustedes se han puesto a pensar qué pasa, que si mientras ustedes se dan una vuelta por el mundo, ¿es el fin? ¿O es tu fin? Porque no lo pensamos. Vamos y damos vueltas y decimos, yo lo puedo controlar y yo vuelvo, solo me quiero dar una vueltica. Pero ¿qué pasa si mientras te das esta vueltica llega Jesús o te mueres? Muchas personas hoy no están. Muchas personas que venían antes a la iglesia, muchas personas que se paraban aquí a predicar o que tenían barcas o, bueno, tanta gente y no están. Personas que saltaban, que se arrodillaban, que decían que eran hinchas a morir por Cristo, ¿dónde están? Le decían a Dios, te amo, te amaré por siempre, pero ¿dónde están? Quiero que hoy, esta tarde, cada uno de ustedes cierre sus ojos y nos vamos a hacer una pregunta. Cerremos nuestros ojos. Cada uno conscientemente se va a hacer esta pregunta de por qué seguimos a Jesús o por qué decimos que somos unos hinchas a morir por Cristo. ¿Sí sabemos por qué? ¿O simplemente estamos aquí porque no tenemos plan los sábados? ¿O porque después de la reunión de jóvenes vamos a salir con nuestros amigos y nos encontramos allá y hacemos algo? Porque muchos venimos por eso, ¿sí? Pero si nos preguntan que somos hinchas a morir por Cristo y decimos que sí, ¿por qué es? ¿Porque venimos a la iglesia? Entonces ya soy hincha a morir por Cristo. ¿O porque leemos la Biblia? ¿Porque hacemos nuestro tiempo con Dios? ¿O porque ponemos en nuestros estados o en nuestras historias que somos unos hinchas a morir por Cristo y subimos versículos todo el tiempo y palabras súper cristianas y todo? Pero ¿realmente lo somos? ¿Estamos aquí por eso? ¿Será que esto determina que yo amo a Jesús? ¿Esto determina que yo soy hincha a morir por Cristo? El Señor hoy quiere que seamos sinceros con Él, primeramente, y con nosotros mismos, ¿sí? Y nos preguntemos por qué estamos acá, pero de verdad. Porque de pronto muchos de ustedes, ¿por qué somos hinchas a morir por Cristo? Y respondemos que porque Él murió por nosotros, ¿por qué no hacerlo por Él? ¿Pero están conscientes de lo que están diciendo? ¿Estamos conscientes de lo que estamos diciendo? La Biblia dice que a Él lo seguían multitudes, todo el tiempo, dice, en las historias dice que a Él lo seguían multitudes. Pero a ellos, ¿por qué lo seguirían? De pronto por los milagros, por un milagro que necesitamos, por una situación financiera o una enfermedad de pronto, por problemas en la familia, en la casa, porque estamos mal, porque estamos deprimidos, entonces estamos acá, por un trabajo, por tantas cosas. Sí, y eso no está mal, obviamente, no está mal porque ¿quién es el único que hace milagros? Dios, y no lo va a cumplir, claro que sí, pero de pronto Dios no lo cumple y como ya no lo cumple, entonces me voy, porque Dios nos prospera, entonces nos perdemos en el mundo, porque solo estábamos acá por el milagro,
o simplemente no nos lo cumple y también nos vamos, porque tenemos un sueño de estudiar, no sé, medicina, bueno, lo que cada uno quiera hacer, pero realmente lo amamos. ¿Y qué nos dice la palabra al final? ¿Dónde quedaron las multitudes? Los que me juraron amor eterno. ¿Dónde quedaron los que me decían que eran hinchas? Porque cuando Jesús estaba en la cruz, ¿dónde estaban esas multitudes? Entonces, ¿será que nosotros somos de esa multitud? Que vamos a las marchas, que saltamos, que nos arrodillamos, que vamos a saltar y vamos a las marchas y terminamos cansadísimos y que la damos toda, o que aparentamos darla toda, porque no le estamos dando en realidad lo que a Él verdaderamente le importa. Y es que nos apartemos y huyamos del pecado. No seamos hipócritas con el Dios. Primero, porque Él sabe todo. Y segundo, porque a Él le duele. Y estás perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Y esa es la invitación esta tarde, decía que de verdad estamos decididos a arrancar de raíz el pecado de nuestras vidas. Porque eso es realmente a lo que Dios nos llama. Y eso es a lo que Dios llama un verdadero hincha. Si nosotros vamos a saltar y vamos a ir a las marchas y vamos a hacer todo lo que hacemos, que lo hagamos de corazón y que lo hagamos conscientes de que estamos siendo fieles con Dios. Porque si no, Dios no está recibiendo nada de lo que hacemos. Que ya no tengamos ese pecado consentido en nuestras vidas. No consintamos ese pecado. Y quiero que vayamos a 1 de Pedro 4, del 1 al 2. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, esta es la medicina que Dios nos da el día de hoy. Tenemos que padecer en la carne. Esto significa que cuando estemos en una situación donde estemos tentados a pecar, ¿qué debemos hacer? Debemos humillar este deseo y dejar nuestra carne y deseos pecaminosos y que padezca y muera en nuestras vidas. Que muera el pecado para que viva Jesús en nuestras vidas. De pronto lo hemos intentado, pero lo hemos intentado con pura fuerza de voluntad. Porque como les decía ahorita, creemos que nosotros podemos solos. Pero así no es. Porque si lo haces con tu voluntad, vas a terminar cediendo a esa tentación. Porque nosotros a veces creemos que podemos solos y que no necesitamos a Dios para nada. Pero lo necesitamos en todo, en cada cosa que hagamos, en el estudio, en el trabajo, en la casa, aquí en la iglesia. Pero cuando llegamos a este punto y vemos que el pecado es demasiado fuerte y que no podemos manejarlo por nuestra propia cuenta, pues podemos acercarnos. Cuando tú te des cuenta que tú no puedes solo, puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia, como dice en Hebreos 4:16. Si quieres, ponlo por Hebreos 4:16. Dice, ¿me puedes quitar el fondo, por favor? Gracias. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios nos está esperando. Si nosotros queremos vencer el pecado y queremos arrancarlo de raíz, Dios nos está esperando y está listo para escucharnos. La gracia que Él nos da es que Él envía al Espíritu Santo para ayudarnos y para guiarnos. Cuando te sientas en tentación y veas que no puedes salir, llama al Espíritu Santo, invoca al Espíritu Santo, Él te va a ayudar. No seamos ingenuos, nosotros no podemos solos. Y el Espíritu Santo es ese oportuno socorro. De hecho, con el poder del Espíritu Santo no hay ninguna tentación que no podamos vencer. Nada. Para el Espíritu Santo y para Dios no hay nada imposible. No hay ningún pecado que pueda recibir poder sobre nuestras vidas. Porque a veces decimos como, no, ese pecado lo tiene amarrado. Pero no es así. Porque no hay ningún pecado que pueda estar sobre nosotros. Porque somos hijos de Dios. ¿Sí? El cristianismo no es una licencia para pecar, sino que es la clave para vencer el pecado. No podemos aprovechar ser cristianos para pecar, para decir como no, pues yo peco y yo le pido perdón y fácil a Dios. Porque eso es lo que hacemos. Sabemos que estamos pecando y sabemos que después vamos a pedir perdón. Pero tenemos que usar el cristianismo para vencer el pecado. Jamás nos iremos del trono de la gracia con las manos vacías. Al contrario, vamos a recibir el poder para poder resistir el pecado hasta destruirlo. ¿En cuántos quieren eso? Amén. Bueno, y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad muy, muy grande con Dios. Y es vivir en santidad. Entreguémosle nuestra vida a Dios, de verdad, de todo corazón y por completo a Él. Y permitamos que Él sea quien te guíe en todo lo que hagas. Hagamos la voluntad de Él y no la nuestra. No pensemos que porque acabamos de llegar de encuentro, entonces Dios ya nos perdonó y volvemos a los mismos de antes. Sigamos los pasos de Jesús. Él también fue tentado, pero Él resistió el pecado y huyó de él. Esta palabra nos dice que huyamos del pecado. Si nosotros no huimos del pecado, vamos a caer. No caminemos en esa orilla porque nos caemos al abismo y nos hundimos. Y después, ¿quién nos va a sacar? Dios nos saca, pero hay consecuencias. Y las consecuencias duelen. Pidámosle a Dios y al Espíritu Santo que esté con nosotros y que sea Él quien nos ayude. Que seamos de verdad esos hinchas a morir por Cristo y no de esa multitud. Porque la multitud, pues cualquiera puede ser de la multitud. Pero de los más cercanos y los hijos de Jesús, que seamos nosotros.